Yo les pido que abran sus Biblias, por favor. En segunda carta escrita a los reyes, segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Ya estamos en Facebook, hermana. Ya. Muchas gracias, hermano. Segunda de Reyes 13, versículo 14. Dice nuestro Señor en su santa palabra. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. ¿De qué enfermedad murió? No lo sabemos, ¿verdad? No lo dice la palabra del Señor. No inventemos, no queramos agregarle algo a la palabra que no dice. A veces nos atrevemos a agregarle a la Biblia algo que no está escrito. Y el Señor en su palabra nos dice en Apocalipsis 22 que si alguien le quita o si alguien le agrega a este libro, las plagas que están escritas en este libro caerán sobre esa persona. Entonces, no agreguemos nada, sino que simplemente lo que dice la Biblia es lo que tenemos que obedecer y creer. Dice la Biblia que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. No sabemos cuál. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Qué está pasando aquí? Hay que poner en contexto quién es Eliseo, profeta de Dios, el cual fue discípulo del profeta Elías. ¿Quién es Elías? Profeta de Dios que fue arrebatado vivo al cielo. Figura del arrebatamiento de la iglesia que viviremos nosotros los cristianos que estamos esperando ya su regreso, su retorno. Entonces, en esta parte del libro de Reyes, Eliseo ya va a morir. Eliseo fue profeta del reino del norte, el reino de Samaria. Recuerden que fue dividido Israel en dos reinos por el pecado de Salomón, en el reino del norte y en el reino del sur. Eliseo trabajó como profeta de Dios en los reinos de Acab, Ocosías, Joram, Jehú, Joacás y Joás. 50 años aproximadamente de ministerio profético. Los años 852 antes de Cristo al 798 antes de Cristo, aproximadamente. Cada vez que el pueblo de Israel en la época de Reyes vivía en completa obscuridad, mi Señor Dios mandaba profetas que fueran la sal, que fueran la luz de Israel, para
exhortar, para amonestar, para redarguir, como le dice Pablo a Timoteo, que la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Esta palabra bendita, este libro nos ayuda a los seres humanos a vivir una vida que le agrada a Dios. Y es este libro hermoso, una guía, ¿verdad?, para alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús. Así es de que mi Señor Dios envía a Eliseo a esta época oscura de Israel. Desde el profeta Elías, ¿verdad?, el cual el reino de Israel tuvo al rey más malo de todos los reyes del norte. Y miren que todos los reyes del norte fueron malos. Pero el más malo de toda maldad fue el rey Acab. Ahí fue cuando mi Señor Dios envía a Elías para amonestar, para redarguir acerca de lo que estaba haciendo Acab. ¿Qué estaba haciendo Acab? Estaba induciendo al pueblo a la idolatría, a Baal, un dios pagano. Se atrevió Acab hasta construir un templo en Samaria dedicado a este rey pagano, a este dios pagano. Ahí fue cuando el pueblo de Israel vivió su peor obscuridad. Y manda mi Señor Dios a Elías. Eliseo fue discípulo de Elías. Lo enseñó el camino del profeta. Y aquí, en esta parte, Eliseo ya está a punto de morir. Dice el versículo 14, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Qué quiere decir esto que estaba diciendo el rey Joás? ¿Y por qué estaba llorando el rey Joás? Yo aquí apunté en mis notas lo siguiente. Eliseo comenzó su ministerio con Elías durante el reinado de Acab. Y es probable que él haya tenido más de 70 años cuando se encontró con Joás, rey de Israel. Joás reconoce por medio de esta metáfora, la que acabo de mencionar, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Era una frase que dijo el rey Joás, y que cuando también Elías fue llevado al cielo, Eliseo, el profeta, también la pronunció. ¿Pero qué significa eso? Joás reconoce por medio de esta metáfora que el Señor por medio de Eliseo era la verdadera fuerza y poder de Israel. El lloro de Joás significa que estaba preocupado de que la verdadera fuerza de Israel estaba a punto de partir de esta tierra. Al morir Eliseo, Joás pensaba que la esperanza, la luz que alumbraba a Israel iba a fenecer. ¿Por qué? Porque Eliseo era una especie como de semidios. No. Simplemente Eliseo era un representante de Dios en la tierra para guiar, para amonestar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia al pueblo de Israel. Muere Eliseo, ¿y quién habla palabra? ¿Quién predica lo que Dios quiere? ¿Quién habla lo que Dios desea para la humanidad?
Así lo mismo nosotros. ¿Se dan cuenta de la importancia que tenemos cada uno de nosotros en este último tiempo de hablarle y compartirle a la gente que estamos a punto de entrar a un periodo que se llama tribulación? Que estas guerras que estamos viendo son ya la tercera guerra mundial y que es una escalada nada más, van avanzando y poco a poco todo esto se va a convertir en un polvorín. Pero ¿qué hay que tener para creerlo? Fe. Creerle a la Escritura. El Señor desde el año 2014, 2015 nos empezó a hablar acerca de todo esto que estamos ya viviendo. Y aún así hay hermanos que todavía no lo creen. No es cierto. Esas señales del cielo. ¿Qué se fumó el pastor? Yo sí lo creo con todo mi corazón. Porque está escrito, porque es palabra de Dios. Y así debemos de vivir. Creyendo toda la Escritura. Se murió Eliseo. Imagínense que este mundo esté sin la iglesia. Terrible. Sí, ya está terrible, imagínense. Peor, mundo de anarquía, mundo de pecado al extremo, mundo de todo, de toda iniquidad, de toda injusticia, de toda rebelión. Ya estamos entrando a eso. Porque el segundo sello de Apocalipsis es de que unos a otros se van a matar y que va a haber una gran espada. Estando la iglesia aquí. Pero hay promesa para los hijos de Dios. Hay promesa de que entrando a ese periodo, el Señor nos guardará de todas las cosas que se vienen a la tierra. Así es de que tengamos fe. Tengamos fe. A la prédica del día de hoy le puse: el tamaño de tu entrega es inversamente proporcional al tamaño de tu fe. Según tu fe es tu entrega. Si tu fe es menos que un granito de mostaza, menos, porque esa es la medida que nuestro Señor nos pone. Si el tamaño de tu fe es menos que un tamaño de un granito de mostaza, así va a ser tu entrega. Pobre, paupérrima, diminuta. Entonces, imagínense este mundo sin la iglesia. ¿Qué debe de hacer la iglesia? Seguir predicando, seguir compartiendo, que se preparen, que reciban a Cristo como su único Señor y suficiente Salvador de su vida. Para que cuando venga el anticristo y engañe a la mayoría del mundo, nosotros no seamos engañados. Porque va a ser tan grande, pero tan grande ese milagro, entre comillas, que aún a los escogidos, dice Mateo 24, si es posible, Satanás los va a engañar. ¿Se dan cuenta? Entonces vean un mundo sin cristianos, un mundo sin palabra de Dios, ¿qué sería? El caos total. Por eso lloraba a Joás. Por eso dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Qué quiere decir eso? Que aquel varón de Dios que ya estaba por partir era la fortaleza espiritual para el pueblo de Israel. Versículo 15 dice: y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas, o sea, unas flechas, ¿verdad? Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. O sea, Joás entesando su arco
¿verdad? Con la saeta, y luego llega Eliseo y pone las manos, Eliseo sobre las manos del rey Joás, ¿verdad? Y le dijo que disparara. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo, Eliseo, tira. Y tirando él dijo, Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que mi Señor Dios usaba a los profetas, ¿verdad?, para mencionar juicio o bendición al pueblo. A veces les pedía que actuaran sus profecías. Al profeta Ezequiel lo mandó a un desierto lleno de huesos secos, literal. Salvo que Ezequiel era sacerdote y no podía, como dice la ley en el Levítico, un sacerdote no podía tener contacto con huesos de muertos. Sin embargo, mi Señor Dios le dijo a Ezequiel que fuera a ese valle de huesos secos y profetizara a esos huesos. Y fue literal. Y fue literal. Mi Señor Dios les pedía a sus profetas que actuaran la profecía. A Oseas le dijo que se casara con una prostituta. Y Oseas dijo, no, yo por qué voy a casarme con una prostituta. Yo me merezco algo mejor. Obedeció Oseas. Obedeció y obedeció por fe, porque le creyó a Dios. El tamaño de su entrega fue inversamente proporcional al tamaño de su fe. Si tu entrega es total, obviamente tu fe va a ser total. Aquí mi Señor Dios le dijo a Eliseo que le dijera a Joás que abriera la ventana, que tomara un arco y aventara una flecha, disparar una flecha, pero vean lo importante, lo simbólico del asunto, porque el profeta tomó las manos del rey, ¿verdad? Y el rey lanzó la saeta. ¿Qué quiere decir eso? El profeta representa a Dios. Dios siempre va a dirigir nuestras flechas. Dios las va a dirigir. Si el Señor me dice que apunte al oriente apunto. Si me dice que apunto al norte debo de apuntar. Si el Señor, ¿verdad?, le dijo a Eliseo que abriera la ventana y que Joás apuntara hacia el oriente, así fue. Entonces, ¿qué quiere decir también este versículo? Aquí apunté en mis notas, esta ventana daba hacia el este, a la región de Transjordania, controlada por los sirios. Los sirios estaban controlando del río Jordán hacia el este. Anteriormente, los sirios habían invadido las tribus de Gad, las tribus de Manasés y la tribu de Rubén, que estaban del lado este del río Entonces, el profeta le pide a Joás que apunte hacia el lado este, a esa región. El disparo de la flecha simbolizaba la liberación de Israel por parte de Jehová, mediante la derrota del ejército de Siria a manos de Joás. La flecha sería disparada hacia el rumbo de Afec. Y Afec fue la ciudad donde Acab, por cierto, Afec fue la ciudad donde Acab había derrotado a los sirios años antes. El jueves pasado, en el culto de jueves,
el Señor mencionó que a pesar de la ruindad, que a pesar de la maldad del rey Acab, mi Señor Dios le dio la victoria al rey Acab en contra de los sirios. ¿Te dan cuenta la misericordia de Dios? La bondad de nuestro Señor, que a veces a pesar de que no le honramos como debiéramos de honrarlo, el Señor ahí está, presente, ahí está con nosotros, pero esperando obviamente con paciencia que nuestra devoción sea total, que nuestra devoción sea una entrega total. Vean nada más aquí la escena que estamos viviendo. ¿Quién dirige la flecha de mi vida? Yo la dirijo solo, yo apunto para donde yo quiero. No, la mano de Dios, ¿verdad? En ese arco, dirigiendo, ¿verdad? Esa flecha hacia el este. Hacia el este está la salida del sol. Hacia el este sale el sol, que poco a poco va en la mañana alumbrando, iluminando este mundo. Depende de la región en donde estemos. Recuerden que el sol que vemos es una figura del sol de justicia que alumbra nuestros corazones. Así lo dice Malaquías capítulo 4, versículo 2, que el sol de justicia es Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, ¿quién tiene que alumbrar diariamente mi corazón? Cristo Jesús, el sol de justicia, porque Él es el único justo que venció el pecado y la muerte en la cruz del Calvario. Bien, versículo 18. Y le volvió a decir, versículo 17 todavía, y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación y saeta contra Siria. Me salté la palabra, ¿verdad? Y nadie me dice nada. Dígame, pastor, se saltó la palabra. Estamos aquí en la prédica, Estamos aquí. Las cosas del mundo déjenlas allá. Aquí estamos para nutrirnos de la palabra de Dios. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová. De Jehová. Sí. Y saeta de salvación contra Siria. Menciona primero a Jehová. Primero el Señor. David, indignado por la petulancia, la bravuconería de Sansón. No, Sansón no. De Goliat. ¿Qué le dijo? ¿Quién es este incircunciso? ¿Quién es este incircunciso? O sea, este pagano que insulta a los escuadrones de Jehová. O sea, no al ejército de Israel, al ejército de Jehová. Ahí estaba todo el ejército de Israel atemorizado, temblando por Goliat. Y David, ¿verdad? Mencionando que quién era ese pagano que estaba amedrentando a los escuadrones, al ejército de Dios. No es el ejército de Israel, ¿verdad? Es el ejército de Dios. Por eso el que está luchando, el que está
está al frente de todo lo que estamos viendo en Israel, es Dios, apoyando, instruyendo y dale la inteligencia a la Mossad, al ejército de Israel, para destruir a sus enemigos. Lo estamos viendo aquí en la Biblia. Si no conocemos la palabra de Dios, si no tenemos el conocimiento, no lo vamos a entender. Por eso les digo, estudien la palabra. Todo aquel que esté en contra de Israel está en contra de Dios. Así lo dice la Biblia. Aunque los medios de comunicación te digan todo lo contrario, porque están comprados. El espíritu de Amalek está en el mundo. O sea, el espíritu del antisemitismo, de la judeofobia, del odio en contra del pueblo de Israel. ¿Y por qué el mundo entero va a estar en contra de Israel? Porque el pueblo de Israel, la nación de Israel, es la nación de la salvación del ser humano. Porque de ahí vino Cristo, ahí nació en Judá. Mi Señor Jesucristo le dijo a la samaritana que la salvación viene de los judíos, pese a quien le piese. Mi Señor Dios todavía entregando a su Hijo, formando esa nación, para que de esa nación naciera la esperanza del mundo entero. Y el mundo rechaza a la nación de Israel. El mundo rechaza a su Mesías, el mundo rechaza a Jesucristo de Nazaret. Todos tenemos que entender que esta es una guerra espiritual. Arriba de lo que vemos, arriba está Satanás queriendo acabar con Israel, induciendo a esas naciones, a esos primeros ministros, a esos presidentes, para que odien a Israel. Estaba yo viendo en las noticias, no las seculares, no las de noticias alternativas. 105 países ya están en contra de Israel. Se está cumpliendo la palabra, ¿verdad? Porque dice la palabra que todas las naciones, todas, llegará el momento que estarán en contra de Israel. Todas. Le van a dejar de surtir armas. Poco a poco se está cumpliendo la palabra. Le van a dejar de surtir armas, les van a dejar de surtir todo tipo de ayuda para defenderse de sus enemigos. Pero el que batalla por Israel es Dios. Aquí la palabra bendita del Señor dice que la saeta de salvación viene de parte de Jehová. Su flecha de salvación, su saeta de salvación es Cristo Jesús nuestro Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Eso es religión? Porque dicen que nosotros somos religión. ¿Eso es religión? ¿Ven religión ahí? Ahí vemos una relación, una comunión. Si tú te entregas a Cristo, Él te da salvación, ¿verdad? Y al tener esa salvación y esa comunión, a ti te va a dar vida eterna y una vida en abundancia. Dejando complejos, dejando estereotipos, dejando esclavitudes del mundo, dejando tanta cosa que te ata el mundo te ata a tantos convencionalismos que a lo largo de los años nos han ido impuesto en nuestras mentes, desde que estábamos chiquitos. ¿Sí? Pero el Señor nos libera de todas esas cosas. Pero ahora falta que yo quiera liberarme de todo eso, porque soy cristiano, pero todavía sigo con mi cadenota. ¿Sí? Saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Hasta consumirlos. Palabra profética
de Dios por medio de Eliseo a el rey Joás. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Qué pasó ahí? Joás sabía que Eliseo era el profeta de Dios, por eso se entristeció, ¿verdad? Diciéndole carros de Israel y su gente de a caballo, diciendo, te vas a ir tú y ya no va a haber esperanza en Israel. Creyó, ¿verdad? Estaba creyendo en ese momento. Pero su fe no fue suficiente. Su fe no fue total, no tuvo una entrega total. El rey Joás todavía practicaba idolatría. Aquí lo vemos en el versículo 10. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvo. ¿En qué pecados? Jeroboam fue un siervo de el rey Salomón. Cuando peca Salomón en contra de Dios, con tantas mujeres que tuvo, con la idolatría que vino a su vida, el reino se divide y le dice, ¿verdad?, que nada más la tribu o el reino del sur iba a ser gobernada por su hijo Roboam. Pero la tribu del norte, el reino del norte, iba a ser gobernado por un siervo suyo. Y ese siervo suyo fue Jeroboam. Entonces, ¿qué hizo Jeroboam? ¿En qué pecados asistió él? Jeroboam, para que los habitantes del norte no fueran hasta Jerusalén a adorar como debería de ser, ¿verdad? Él puso becerros de oro, tanto en Dan, al norte de Israel, como en Betel, en Samaria, para que la gente que vivía en el norte no bajara hasta Jerusalén, por decirlo así, para que me entiendan, para que me explique mejor. Si el rey Jeroboam vivía en satélite, ponía idolatría en Naucalpan y allá en Plaza Satélite, para que no bajaran hasta Perisur a adorar a Dios Padre. ¿Me explico? Perisur es al sur, ¿verdad? Satélite es al norte. Entonces Jeroboam puso estos becerros de oro, pero les dijo al pueblo que esos becerros de oro representaban a Jehová, como ahora la Iglesia Católica lo hace. Entonces, por eso la palabra en el libro de los Reyes, siempre que un rey del norte comete idolatría, dicen, y este rey fulanito de tal anduvo como Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, porque no permitió, no dejó que la gente del norte bajara a Jerusalén a adorar como Dios debía ser adorado, sino que puso sus becerros de oro en Dan y en Betel para que nada más bajaran a la mitad y no hasta Jerusalén.
Entonces Joás, como aquí dice, versículo 11, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvo adorando becerros, como cuando adoraron al becerro de oro en el desierto Sinaí. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres y se sentó Jeroboam sobre su trono. Este es otro Jeroboam, Jeroboam II. Si ustedes pasan más adelante la Biblia, van a darse cuenta que hay un reinado de Jeroboam II. Era un homónimo, pero para distinguirlos se le pone al otro Jeroboam, Jeroboam II. ¿Ok? Y durmió Joás con sus padres y se sentó Jeroboam sobre su trono. Y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Entonces Joás no estuvo, ¿verdad?, totalmente entregado a Dios. No quitó los becerros de oro, la idolatría de Dan ni Betel. Anduvo así a medias. Y a veces cuando andamos en los caminos del Señor, en nuestra relación con Él, a veces andamos a medias. Y todavía no quitamos esos becerros de oro de nuestra vida, que no necesariamente tienen que ser estatuas o imágenes. Puede ser otro tipo de idolatría. A veces no vengo el domingo porque tengo que darle de desayunar a mi marido el domingo. O tengo que convivir con mi familia el domingo y no vengo. Pero ¿qué dice el Señor? Que debemos de amar menos a nuestra familia y amar más a Él. Así es que primero está el Señor y te vienes a congregar y ya después haces tus planes con tu familia, ¿verdad? Así es que Joás no estaba entregado totalmente. Por eso, cuando hace golpear las saetas en la tierra y lo hace 3 veces, el profeta se enoja porque no tenía la fe suficiente para entender lo que le estaba diciendo Eliseo. Golpea las saetas 3 veces en tierra. Si ya le había mostrado por el lanzamiento de las flechas que Dios le iba a traer la salvación y que iba a venir derrota de Siria, debió haber entendido que el golpeteo de las saetas en la tierra era cada batalla que iba a ganar el reino del norte de Israel. Y nada más lo hizo 3 veces. ¡Pum, pum, pum! ¿Qué dice el versículo 19? Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. El tamaño de su entrega fue directamente proporcional al tamaño de su fe. No golpeó, no entendió el mensaje y golpeó 3 veces, en vez de golpear 10, en vez de golpear 20. Rahab la ramera le creyó a los mensajeros de Dios. Se iba a destruir Jericó. Y la ramera escuchó de lo que Israel hizo, no de lo que Israel hizo, de lo que el Dios de Israel hizo en contra de Egipto, a liberarlo al pueblo de Israel de ese imperio. Es como si dijeran, es que hubo un milagro de Dios, hubo 2 millones de mexicanos que los tenía cautivos el gobierno de Estados Unidos y Dios les abrió la puerta y salvó a todos esos mexicanos. Porque el imperio egipcio era el más importante en ese entonces. Entonces imagínense el rumor que se corrió acerca de las maravillas y milagros de Dios. Rahab la ramera le creyó a los mensajeros
y les dijo, los voy a esconder y se van ustedes por otro lado, pero vamos a hacer pacto y vamos a poner un hilo de grana afuera de la ventana. Y si tú cumples con tu palabra, le dicen a la ramera, tú y toda tu familia va a ser salva, si no nos delatas. Y Rahab le creyó y cumplió su palabra, no los delató. Y los mensajeros se fueron por otro lado, por el oeste. Y mandó a los que iban en persecución de los espías hacia el este. Y cuando vino la destrucción de Jericó, ¿quién fue la única que se salvó? Rahab, la ramera. Le creyó a Dios con todo su corazón. A veces predicamos y compartimos la palabra del Señor de lo que estamos viviendo, de lo que está aconteciendo en el mundo, y siguen sin creer. Seguimos pensando, ¿será? O burlándose de nosotros, que ya estamos en la tercera. Todo está escrito y todo se va a cumplir. Preparémonos espiritualmente. Entrega total, porque el tiempo es corto. En el año 2017, con la señal de la mujer vestida de sol y el eclipse de Estados Unidos del 21 de agosto, comparado con el del año 2023 de octubre, que hacían un tache a Estados Unidos, ¿qué se les dijo aquí en este púlpito? Aquí Dios habló. Juicio viene. Preparémonos espiritualmente. Preparémonos. Ya lo estamos viviendo. Creámosle al Señor y entreguémonos con todo nuestro corazón. Por eso, Joás, nada más 3 veces, le pegó al piso con las flechas, porque no había una entrega total. No había una disposición, no había una rendición total a nuestro Dios. Para tener una rendición total a nuestro Dios tenemos que humillarnos totalmente y reconocer que nosotros no podemos solos. Señor mío, dirige tú la flecha de mi vida, Padre eterno. Dirígela. Pero si está cambiando el rumbo de la flecha del Señor y si, en vez de vivir en Polanco voy a vivir en tal colonia, no, Señor, mejor yo me sigo ahí en Polanco. Te va a ir mejor viviendo donde te voy a poner que donde a lo mejor ya hasta vas a quedar a deber la renta. Es que así somos. Por tener una cierta apariencia ante los demás, un cierto estatus, un cierto espejo delante de los demás, hago todo lo que sea y hasta trabajo 16 horas para tener lo que tengo. Y dejo de venir a la iglesia. ¿Esa es una relación con Dios? Creámosle al Señor y ponga donde nos ponga, ¿verdad? Ahí debemos de quedarnos, ahí debemos de estar, porque es lo que más nos conviene delante de Dios. Versículo 20. Repito el 19. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Fue corto, se quedó corto.
En la prédica del eclipse de sol de hace 15 días, de hace 8 días creo, ¿no? El Señor nos dijo, palomita, que cómo estaban nuestras pesas, ¿sí? Eran pesas cabales. Completábamos el peso que debemos de tener, que le agrada a Dios. Kilos de a 1000 gramos. ¿O todavía somos faltos como el rey Belsázar? El tamaño de tu entrega es directamente proporcional al tamaño de tu fe. A veces el Señor nos manda mensajes, nos habla, pero si estamos más distraídos en las cosas del mundo, no vamos a estar en esa sintonía. Orden allá, por favor. No vamos a estar en esa sintonía, no vamos a pescar, no vamos a agarrar, no vamos a entender lo que el Señor nos habla. Golpea 3 veces Joás la flecha en la tierra, pero no entendió el mensaje. No entendió que se refería a que esa flecha iba a golpear a Siria. Entonces agarro y pásame más flechas, ¿no? 30 flechas, pum, pum, pum. Con eso hubiera acabado con Siria. Todavía nos estamos preocupando por las cosas del mundo y no por nuestra salvación. Preocupémonos por nuestra salvación, que es lo más importante que el ser humano tiene en esta vida. Hubo una mujer, vamos a Mateo 15, por favor, que se acercó a nuestro Señor Jesucristo y le dijo que su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Y no era judía, era siria, Sirofenicia. Mateo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Vean la fe de la mujer. Los apóstoles, ¿verdad? Diciendo que la despidiera, que no esté dando lata, despídela. Aún así, ella siguió adelante. Ella continuó y le habló y le dijo, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué palabra? Y es un ejemplo de fe que debemos de tomar. ¿Han visto ustedes la insistencia de los perrillos?
Yo tengo un perro y de repente le doy de comer de lo que estoy comiéndole. Y a veces no le doy nada. Y aunque no le dé nada, él ahí sigue, esperando a que le dé. Y cuando ve que me voy a sentar a la mesa, ahí va a la mesa y se pone abajo de mí. Esperando que sea una migaja. Y con eso agarra y se va. Y ni me pone cara de fuchi, ni me quiere morder porque no le doy. No, él sigue ahí abajo de la mesa esperando a que yo le dé de comer. Y si no le doy de comer, no pasa nada. No está de envidioso, no está de mala onda, y si no vas a ver, no me diste, no te voy a hablar en 3 meses. Pues así somos nosotros. Nos dejamos de hablar entre nosotros en vez de arreglar las cosas, ¿verdad? Tomar el teléfono, oye, perdóname, te ofendí, perdóname. Vean el ejemplo de esta sirofenicia, no le importa, le dijo, aún los perrillos comen de la migaja de sus amos. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo nuestro Señor? Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Gloria a Dios. Pidámosle al Señor con todo nuestro corazón que nos aumente la fe. Que nos aumente la fe. Pero también tenemos que echarle leña a nuestra fe. Viniendo a la iglesia, escuchando palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Diariamente, ¿verdad? Así como el mundo diariamente está en sus asuntos y diariamente está en sus cosas, nosotros como cristianos debemos de estar en nuestras cosas, en lo que nos acomete a nosotros. La salvación de mi alma, mi relación con Dios, mi relación con Cristo, mi relación con mi Señor, es lo que más me importa. Porque estando bien con Dios y yo en comunión con Dios, todo lo demás está bien. Y no al revés, primero déjame quedar bien con fulanito, déjame quedar bien con sutanito y luego estoy bien contigo. No. El ser humano le da importancia al ser humano. ¿Qué importa el ser humano? ¿Qué me importa lo que la gente diga de mí? Esa es una atadura que todavía no nos la quitamos. Mejor preocupémonos cómo está mi relación con Dios. ¿Es buena? ¿Tengo comunión con Él? ¿Escucho su voz cuando Él me habla? ¿Me avienta las flechas y las agarro? ¿O no las agarro? ¿Me está hablando y no oigo? Es que estoy en otra sintonía. En la sintonía de Joás, que estaba en el mundo, adorando ídolos, adorando al mundo. Pero si estamos nosotros totalmente entregados, orando, estudiando la Biblia, dedicándome a los asuntos de mi Salvador, las flechas que me mande el Señor, las voy a agarrar. Y voy a obedecer lo que Él me pida que yo haga. Y voy a entender todos los mensajes que Él me manda. Por medio de su palabra, por medio de algún devocional, de algún hermano, voy a entender cuando me habla Dios. Pero entonces, si sigo como Joás, como decía nuestro pastor Matés, un piecito en el mundo y otro piecito en el Señor, no va a haber relación. Versículo 20. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Vean qué mal. Qué casualidad que se muere Eliseo, lo sepultan y al otro año, entrando al año, dice, viene gente armada.
Al principio del mensaje les dije, ¿qué sería del mundo sin la iglesia? ¿Qué sería de este mundo sin los hijos de Dios? ¿Qué es lo que el Señor nos pidió que fuéramos para este mundo? La sal de la tierra, la luz del mundo. Eso es lo que somos nosotros. Se muere Eliseo. Ya no había profeta, ya no había representante de Dios en la tierra, ya no había, había quien hablara, predicara la palabra, quien redarguyera, quien introdujera, quien enseñara la palabra del Señor. Por eso llora Joás, ¿se acuerdan al principio? Llora Joás porque dice, ya te nos vas y luego lo mismo pasa con la iglesia. Es interesante porque países donde hay menos cantidad de cristianos o de hijos de Dios, hay más violencia que en otros. Pregúntenle a Haití, pregúntenle a Venezuela. Hay muchos países en los cuales no hay cristianismo y son países tremendos, llenos de violencia. Por eso, qué importante es para la iglesia orar por tu país. Orar por tu presidente, sea bueno, sea malo, eso déjaselo a Dios. No confíes en el hombre, confía en Dios. Mejor orar a Dios por tu presidente, que le vaya bien, que le dé sabiduría, por nuestros representantes de todo el país, por tu remanente fiel que vive en tu nación, en nuestro país. Ten misericordia de nuestro país, Señor. ¿Verdad? Hay pueblo de Dios en este país. Hay pueblo de Dios. Por eso no nos hemos convertido en esos países todavía. Pero qué importante es esa sal de la tierra, la luz del mundo, predicar y compartir el evangelio, como Eliseo hablaba la palabra. Para que mucha gente vaya viendo la verdad y quitándose el velo de los ojos que tiene encima. Se muere Eliseo y vienen bandas armadas. Es un reflejo, ¿verdad?, de la situación que hay en la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¡Wow! ¿Qué quiere decir eso? Mi Señor tan misericordioso que es. Todavía con un rey pagano, idólatra, y todavía mi Señor Dios manda un mensaje. ¿Qué significa esto? Yo aquí apunté en mis notas. El objeto del milagro fue el de estimular la fe del rey y del pueblo de Israel en las predicciones de Eliseo respecto a la guerra con los sirios que todavía no se habían cumplido. O sea, el hecho de que estos varones sepultaron a su muerto, ven las bandas armadas que vienen, pues dijeron, tenemos miedo, nos van a hacer algo, pues ahí aventamos al muertito. Pero lo aventaron en el sepulcro de Eliseo. Recuerden que antes las tumbas del Medio Oriente no eran o no son como las de aquí en Occidente. Eran como unas cuevas, ¿verdad? Donde bajaban por unas escalinatas y ahí ponían al muerto, no lo enterraban, sino lo ponían todo envuelto y una gran piedra los cubría. Entonces estos varones ponen el muerto y toca el cadáver de este muerto, los huesos de Eliseo, y revive. Pero fue una señal que mi Señor Dios les mandó a toda la gente de Israel, diciéndoles, las palabras que habló Eliseo se van a cumplir, se van a cumplir. Y es maravilloso nuestro Señor, porque hay veces que cuando andamos así en nuestra fe, de todos modos el Señor
pone ejemplos en otros hermanos, hace milagros en otros hermanos, hace maravillas en otros hermanos para que nosotros veamos y digamos, wow, qué misericordia de Dios. Gloria a Dios. Y nos gocemos y nos llenemos de alegría y nos llenemos de fe nuevamente. Y volvamos otra vez a apuntalar nuestra fe. ¿No les ha pasado eso? Escuchamos testimonios de hermanos que dicen, wow, cómo el Señor actuó en ese hermano, en esa hermana. Entonces se reactiva nuestra fe. Fue lo que pasó con el muerto que resucitó. Vean la misericordia de Dios, ¿sí? Tan grande y maravillosa. Versículo 22, Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Todo el tiempo del rey Joacás. Que fue padre de Joás. Todo el tiempo del reinado de Joacás, que fue su padre. Siria estuvo pum, 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 todo el tiempo en contra del pueblo de Israel. Pero vean el siguiente versículo. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Vean la hermosura de Dios que tenemos. Lo misericordioso, lo bondadoso, lo clemente que es nuestro Señor. Que todavía de que en el reino del norte no había adoración plena y perfecta delante de Dios, todavía mi Señor tuvo misericordia de ellos. ¿Desapareció el reino del norte? No lo desapareció. ¿Desapareció mi Señor Dios a Israel? ¿Ya no existe en el mapa Israel? Ahí están. Ahí están. Ahí siguen. Por la misericordia de Dios, ahí siguen. Pero viene juicio. La semana 70 de Daniel, tribulación y gran tribulación. 70-80% de Israel es ateo. Por eso tienen que ser purificados. Ahorita mi Señor Dios los está bendiciendo grandemente porque los está defendiendo de todos sus enemigos. Pero van a entrar ellos y nosotros a tribulación. Pero vean la misericordia de nuestro Señor. Que a pesar de que todo el reinado de Joacás, padre de Joás, estuvo en Siria afligiendo a Israel, mi Señor Dios tuvo misericordia de ellos, dice. Y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. El tamaño de su entrega fue directamente proporcional al tamaño de su fe. 3 veces nada más azotó las varas contra la tierra y 3 veces nada más venció a Siria. Nuestro Señor en su palabra, y con esto terminamos. Vamos a el libro de Romanos, por favor. Romanos 8. Debemos nosotros ejercitar nuestra fe. Debemos de aumentar nuestra fe.
Pedirle al Señor con nuestro corazón que nos aumente la fe para estar en su sintonía, para estar en su cuadrante, para vivir de acuerdo a como Él quiere que vivamos, para que todo cuanto Él nos hable, nos diga, lo entendamos que viene de parte de Él y actuemos. Así como le dio la victoria a Joás tan solo 3 veces, Cristo Jesús en la cruz nos dio toda victoria posible. Toda la victoria que puede haber, Cristo Jesús nos la dio. Y en Romanos 8:37 dice el Señor en su palabra: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién dice amén a eso? Somos más que vencedores. Pero a veces no nos la creemos. A veces estamos en la aflicción, a veces estamos en la angustia, pero no nos tomamos de la mano del Señor y pasan días y no le pedimos, y no oramos y no le decimos, ayúdame en esta situación. Inmediatamente que estemos en una situación así, caigamos de rodillas y pidámosle al Señor, ayúdame, Señor mío, tú ya me diste la victoria. Tengo que trabajar desde la victoria, porque ya la tenemos. Cristo ya no la dio, entonces es por fe. Es por fe. No voy a trabajar para ganar la victoria. No, tú ya la tienes, pero tienes que poner tu fe al lado tuyo para que esa victoria que ya te la dio Cristo, por fe, ya la tienes. Ya está dada. No la estás construyendo, ya está dada. Solamente por fe tienes tú que recibirla. Por lo cual, estoy seguro, dice Pablo, estoy seguro, no hay un ápice de duda en Pablo. ¿Por qué? Por su fe, por su fe. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién dice amén a eso? Amén, amén. Nadie, nada nos puede separar del amor de Dios. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.